iglesia va a haber mutuo acompañamiento, va a haber mutuo amor y un amor verdadero que nace desde la vida del Señor. Va a haber intención de ayudar en los tiempos que el hermano quizás esté atravesando, quizás un mal momento, una mala temporada, una mala estación, y nos vamos a interesar. Hoy, lamentablemente, en este sistema, en este mundo que nos toca vivir, en este año, en esta década, hay mucho egocentrismo. La gente le interesa estar bien él y el resto que se embrome. Pero en la iglesia es todo lo contrario. Nosotros velamos por la vida del hermano, acompañamos al hermano, ayudamos a crecer en la medida que nosotros también vamos creciendo. Por eso me pone contento cuando escuchamos palabra cantada. Cuando nosotros conocemos más al Señor, como decía esta alabanza, menos interés tenemos en las cosas del mundo y nos interesamos en los asuntos de Dios. Y allí nos ponemos a trabajar. Sabe que cuando verdaderamente esa cruz nos atraviesa, cuando esa cruz se nos revela, amamos cumplir la tarea que Dios nos llamó a hacer. Y aunque a veces tenemos desencuentro, aunque a veces tenemos engaños, aunque a veces tenemos traiciones, amamos lo que hacemos. No lo hacemos rezongando, no lo hacemos por obligación, sino que lo hacemos por amor, respondiendo al amor que hemos recibido en aquella cruz del Calvario. Amén. Si quizás a vos te toca estar sirviendo en un área, estar colaborando, estar liderando, estar pastoreando, y el venir a congregarte es un peso, el estar o participar de un ensayo o de alguna reunión extra es un peso, bueno, hay algo que todavía debe suceder. Allí vemos en la vida de los apóstoles como cuando ellos fueron atravesados por la cruz del Calvario, hubo una conversión genuina y verdaderamente el único interés que tenían ellos era cumplir con la misión de Dios. Y vemos que renunciaron absolutamente a todo. Y no había peros, y no le tocó transitar temporadas como las que nos toca transitar a nosotros, que son temporadas buenas, viéndolos de los ojos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de culto hasta el día de hoy, gracias a Dios. Podemos congregar, tenemos pantalla, tenemos aire, tenemos calefacción, tenemos un lugar propio, tenemos un lugar para sentarnos, tenemos Biblia en dispositivos electrónicos, escrita en papel. Y a veces no valoramos esto. Y cuando vemos la vida de los apóstoles, cuando ellos verdaderamente fueron atravesados por esa cruz, el único interés, como decía esta canción, era poder cumplir con el llamado de parte de Dios. Era cumplir con el propósito eterno que habían recibido de parte de Dios por amor. De hecho, el apóstol Pablo, en las salutaciones, en varias de ellas, dice, Pablo, prisionero de Cristo. Y decimos, Pablo, pero si hemos recibido la libertad en la cruz del Calvario, hemos sido libres. Pero él dice, ese prisionero de Cristo es prisionero por elección, prisionero por amor. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Que él ya no tenía más poder de decisión. El prisionero, el esclavo, no tiene ningún tipo de decisión, ni voz ni voto, sino que responde a lo que el amo le indica. Y lo que Pablo estaba diciendo en simples palabras es eso: respondo a la voz de mi Padre, respondo al querer de mi Padre. Y eso es lindo cuando verdaderamente la cruz del Calvario nos atraviesa y lo hacemos por amor. Y no es un peso, y no es una carga, y no lo hacemos por una condición. Bueno, voy a congregar porque estoy mal en la economía. Entonces congregamos, venimos a la reunión de oración, venimos miércoles, sábado, domingo, venimos al seminario y decimos, pastor, ¿puede haber alguna otra reunión más? La agregamos porque lo estoy necesitando. No lo hacemos por conveniencia. Y pasa, usted se ríe, pero pasa. Oramos más, leemos más, hacemos todos los devocionales. Pastor, oreme, pastor, oreme, pastor, oreme. Y todas estas cosas suceden. Pero vemos que en la vida apostólica, en la vida de los hermanos de la iglesia naciente, no había un intercambio, no era por interés, era verdaderamente por un deseo de Dios al cual ellos respondieron por amor. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a la segunda parte del mensaje. Punto número 6. El cuerpo de Cristo. Le repito los puntos principales, nada más. Vamos. 1. El cuerpo de Cristo tiene valor porque fue comprado con sangre. Punto número 2, decíamos el domingo, el cuerpo de Cristo tiene valor porque cada miembro es necesario. El cuerpo de Cristo tiene valor porque manifiesta a Cristo en la tierra. Punto número 4, el cuerpo de Cristo tiene valor porque está destinado a la gloria. Punto número 5, y con esto quedamos el domingo, el cuerpo de Cristo tiene valor porque es el lugar de la manifestación de la vida, de la manifestación del Espíritu. Esos fueron los 5 puntos que compartimos el domingo y ahora vamos al punto número 6. El cuerpo de Cristo tiene valor porque es el testimonio vivo al mundo. El cuerpo de Cristo tiene valor porque es el testimonio vivo al mundo. Juan capítulo 13, verso 35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Wow! No está diciendo si conocen bien las Escrituras. No están diciendo si cumplen las leyes. Mire la condición. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuánto amas a tu hermano? ¿Cuánto amas a tu hermano? Al que conoces, al que no conoces. Seguimos. La iglesia es la carta abierta que el mundo lee. Sí. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Creo que no se lo pasé a los chicos, perdón. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 2 y 3. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta, lo vuelve a decir por tercera vez, de Cristo. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio en ustedes. Esta carta, la vuelvo a pronunciar de nuevo, esta carta no está escrita de pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, hablando de la ley. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Amados, somos la carta de Cristo para el mundo. El amor, la unidad, la santidad de la iglesia son evidencias visibles de Cristo en medio de la sociedad. El valor del cuerpo se ve en que es el instrumento escogido para mostrar a Dios a un mundo que no lo conoce. ¿Cómo te están leyendo? ¿Qué es lo que están leyendo? Aún tus propios hermanos. No solamente lo que no conocen a Cristo, sino tu hermano. Porque a veces nosotros pensamos en los que no conocen al Señor. Pero si somos una carta leída de Cristo, ¿qué está leyendo mi hermano en mí cuando yo le soy indiferente? ¿Qué está leyendo mi hermano a mí cuando yo planeo una estrategia? ¿Qué está leyendo un hermano cuando verdaderamente hay falta de interés en su necesidad? Y bueno, no está leyendo a Cristo claramente. Y a veces la falta de conocimiento del Señor hace que sucedan estas cosas.
En cualquiera, puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un diácono, puede ser un anciano, puede ser un simple congregante. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento y no hay madurez. Entonces, al no haber crecimiento, a no haber madurez, a no haber conocimiento de la vida de Dios, Cristo no puede ser leído. Pero aquí el apóstol dice que nosotros somos carta escrita de Cristo. Punto número 7. El cuerpo de Cristo tiene valor porque es el lugar de cuidado y edificación mutua. Cuidado y edificación mutua. Gálatas capítulo 6, versículo 2, voy a citar solo una parte del versículo, dice, sobrellevad los unos las cargas ¿de qué? De los otros. Y cumplid así la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Y cumplid así porque fue abolida. Entonces dice, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar a tu hermano como a ti mismo. Servirlo. Acompañarlo. Ayudarlo a crecer, ayudarlo a madurar. Es la responsabilidad que tenemos como cuerpo. Y usted dirá, ¿yo? Sí, cada uno de nosotros. La iglesia, discúlpeme, pero la iglesia no es un club ni una organización, sino una familia espiritual. La iglesia tiene vida y hemos hablado varias veces acerca de la iglesia orgánica. La iglesia tiene vida, es Cristo la iglesia. Entonces, la iglesia no es un club donde venimos a pasar un ratito porque en casa me aburro, porque no tengo que hacer, porque por un montón de por qué. La iglesia no es un club ni una organización, sino una familia espiritual y de esta manera lo tenemos que ver. De esta manera lo tenemos que ver. Su valor está en que nadie camina solo. En el cuerpo encontramos apoyo, encontramos consuelo, encontramos corrección y encontramos ánimo. Mire, sinceramente, en los peores momentos de mi vida, puedo dar fe que la familia de la fe estuvo acompañándome mejor que otros. Esa familia de la fe que le vamos a encontrar imperfecciones. Esa familia de la fe que le vamos a encontrar defectos. Porque si usted me quiere analizar a mí, va a encontrar un montón de imperfecciones. Va a encontrar un montón de defectos. Y si yo lo analizaría a ustedes, que no es mi trabajo, y el de ustedes tampoco, encontraríamos montones de imperfecciones. Montones de perfecciones. ¿Pero por qué? Porque esta es una carrera donde vamos día tras día en el perfeccionamiento de la vida del Hijo de Dios. Y allí, en las distintas temporadas que me ha tocado transitar, la familia de la fe ha estado de diferentes formas y de diferente manera. Muchas veces orando, muchas veces acompañando, muchas veces apoyando incluso económicamente. Entonces, cuando nosotros vemos a la iglesia del Señor como un cuerpo espiritual, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia amada del Señor, estamos dispuestos a hacerlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos dispuestos a darlo todo. ¿Por qué? Porque es lo que amó el Señor. El Padre Dios lo más valioso por su iglesia. Y ese mismo amor debe operar en cada uno de nosotros, que somos el cuerpo, que somos los que componemos la iglesia del Señor. En un mundo individualista, la iglesia brilla como el espacio donde los hijos de Dios se cuidan y se edifican mutuamente. Muchas veces o habitualmente no nos gusta que nos corrijan. ¿Hay alguien que le gusta que lo corrijan en esta noche? Diga, pastor, amo que me corrijan. No, pero entendemos que es el camino. Y qué bueno que es cuando tenemos esos hermanos que son soldados del Señor y que están para decirte con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, cuidando el lugar,
cuidando el espacio y podía darle un montón de consejos más para no exponer a nadie, para no avergonzar a nadie, diciéndote, te estás equivocando por esto y por esto. Ojo con esto, te lo digo verdaderamente, en el amor del Señor. Mire, si yo hubiese escuchado los consejos de la familia de la fe, si yo hubiese escuchado los consejos de mi familia, si yo hubiese escuchado los consejos de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, me hubiese ahorrado un montón de problemas. Me hubiese dado la cabeza contra la pared un montón de veces menos. ¿Y por qué fueron esos consejos? ¿Porque no me querían? ¿Porque estaban ensañados conmigo? ¿Porque querían que me vaya mal? No, todo lo contrario. Y la respuesta así está, bueno, deja que me golpee. Lo tengo que experimentar. Llamado, ¿cuánto nos ahorraríamos viendo el error del otro y no poder repetirlo y aprender de eso? Y que otros puedan aprender de los nuestros también. Eso no quiere decir que vamos a estar exentos de errar. Pero ya viendo el error del otro, decir, por acá no es. Ahora vamos y cometemos lo mismo a veces. Qué bueno que como cuerpo podamos cuidarnos y podamos velar sanamente, genuinamente, con el amor de Cristo. Entonces, dijimos, en un mundo de individualista, la iglesia brilla como el espacio donde los hijos de Dios se cuidan y se edifican mutuamente por amor. Por amor. Punto número 8. Son 10, así que póngase contento que vengo rápido. Punto número 8. El cuerpo de Cristo tiene valor porque es portador de la esperanza del Evangelio, de la esperanza gloriosa. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, dice allí, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. El mundo cambia, las culturas pasan, pero la iglesia sigue siendo la portadora del mensaje eterno de salvación. Su valor está en que custodia y anuncia la verdad del Evangelio de Cristo, no otra cosa. No otra cosa. No predicamos de fábulas, no predicamos de ilustraciones, no predicamos de nosotros mismos. Predicamos de Cristo, la centralidad de esta verdad. Entonces dijimos que su valor está en que custodia y anuncia la verdad del Evangelio de Cristo. El cuerpo de Cristo es la voz de esperanza para las generaciones presentes y futuras. Y esto es importante. ¿Qué es lo que le estamos dejando a las futuras generaciones? Sabe que a veces vemos a niños de 8, 10 y 12 años y muchos suelen decir, ellos son las futuras generaciones. Y yo quiero corregir en algo. Ellos no son las futuras generaciones, ellos son la generación presente. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como niños. Y saben, a veces Dios usa más a los niños que a nosotros. De verdad, aún conociendo, aún habiendo pasado por el seminario bíblico, usa a un niño más que a cada uno de nosotros porque nosotros tenemos una estructura, nosotros tenemos limitaciones, nosotros tenemos religiosidad. Y los niños con tanta libertad pueden expresar el Evangelio de Cristo. Me acuerdo una vez, Franca estaba con sus amiguitas del club. Ella había comenzado a hacer hockey, tenía 7, 8 años, y allí estaban en una ronda y cada uno estaban hablando, ¿y tu papá qué hace? Y bueno, mi papá trabaja acá, y le tocó el turno de Franca. Y tu papá, mi papá es pastor. Ah, tu papá es pastor, pero ¿qué corta el pasto? Le dicen chiquititos.
Claro, pastor, lo habrá relacionado con pasto. No, mi papá es pastor de la iglesia, mi papá predica. Con tan solo 7, 8 años, sin limitaciones, sin avergonzarse. Ahí sí había 6 o 7. O sea, tranquilamente era un grupo donde ella intencionalmente por Dios estaba evangelizando a sus amigos. Sus amigas que hoy siguen siendo sus amigas y que sus familias nos conocen. Y muchas veces nosotros tratemos de no hablar de esto acá, no política, no religión, no esto, no. Y los chicos lo hacen con tanto amor, con tanta inocencia, que ese mensaje penetra. Ese mensaje penetra. El cuerpo de Cristo es la voz de esperanza para las generaciones presentes y futuras. Le llamaría futura a las que todavía no fueron gestadas, a las que están siendo gestadas en este momento. Ahora, esos niños que están corriendo por aquí, esos preadolescentes, esos adolescentes, esos ancianos que son la generación presente, que no están jubilados de la obra del Señor. Me parece que llegan los 65, los 60 y bueno, nos jubilamos de todo. No nos jubilamos. Y tenemos muchos testimonios de hombres y mujeres con 70, 80 años, 90 y pico de años, sirviendo al Señor por amor. Qué lindo es dejarle esa herencia. Muchas veces nos preocupamos qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Una casa, un auto, cosas materiales. Y le puedo asegurar, amados, que no hay nada más lindo que dejarle esta verdad eterna tan impresa y que a temprana edad ellos tengan el deseo de conocer cada día más al Hijo de Dios y no le interesen las cosas. No le interesen quizás los púlpitos, no le interesen los lugares de servicio, sino que apasionadamente conozcan a su Creador en la intimidad. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de conducirlos, de guiarlos, de aconsejarlos. Mire, posiblemente le digan que sos pesado, que sos hinchón. No deje de darle el consejo que necesita. No deje de decirle lo que tenga que decirle con autoridad del Señor. Dios lo ha puesto como sacerdote. Y la función del sacerdote es cumplir con la tarea de Dios. El sacerdote no va a pensar si le va a caer bien o le va a caer mal, lo va a decir con amor, lo va a decir con cuidado, lo va a decir para la edificación, pero lo va a decir. Y es importante. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes están esperando que alguien se acerque y les conduzca a Cristo. Que le ahorre ese camino que quizás a nosotros no se nos ahorró o sí se nos ahorró. ¿Cuántos dicen amén? 8. 9. Perdón. No me corrigió nadie. ¿Qué pasó? ¿Están acá? 9. El cuerpo de Cristo tiene valor porque es el instrumento de la misión de Dios. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No hay que esperar, hay que ir. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia no existe solo para reunirse, sino para extender el reino de Dios en la tierra. Su valor radica en que Dios escogió al cuerpo de Cristo para llevar el evangelio y servir a los necesitados y ser luz en medio de las tinieblas. Y esto nos confronta un poquito,
Porque muchas veces nos hemos quedado relajados. Nos hemos quedado sentados muchas veces, es decir, yo tendré que hacer algo o lo hará el pastor. Pastor, ¿usted puede hacer esto? Amado, hágalo en el nombre del Señor. Somos su iglesia. Pero a veces al no entender la realidad de la iglesia del Señor, a no conocer la realidad de la iglesia del Señor, no sabemos qué tenemos que hacer. Y no hay peor esclavitud que depender de alguien que te tenga que decir lo que tenés que hacer. La madurez, cuando logramos madurez, vamos entendiendo la independencia que tenemos en Cristo y el servicio que Dios nos ha demandado y vamos y lo hacemos. No esperamos que alguien nos indique. Pastor, si usted me da la orden, yo voy a ir a orar a los hospitales. ¿De verdad necesitan una orden para ir a orar a los hospitales? Si el hospital le pide la credencial, viene, le hacemos la credencial. Eso es otra cosa. Pero ¿necesitamos la orden por orar por alguien que está necesitado en la calle? ¿Necesitamos la orden? Pastor, si usted me da la orden, yo puedo visitar a los hermanos que no están viniendo. No necesitas la autorización del pastor para ir a visitar al hermano que no vino. Pero muchas veces ponemos esos protocolos como excusas. Decimos, ay, yo vengo, me siento, escucho la palabra y hasta ahí nomás. Yo no quiero más compromiso. Bueno, hay un problema de raíz muy profundo. No, pero yo vengo, canto, me siento bien, recibo una palabrita y me vuelvo a casa. Y ya estoy. No estás. Déjame decirte, no estás. No te quiero hacer que vuelvas intranquilo en esta noche, pero no estás. Su valor radica en que Dios nos escogió. Dios escogió el cuerpo de Cristo para llevar el Evangelio, servir a los necesitados y ser luz en las tinieblas. No estar sentado, no esperar. Muchas veces decimos, bueno, cuando me reciba del instituto bíblico, ahí voy a comenzar a predicar del Señor. Bueno, no, cuando la congregación me levante como líder, ahí voy a ejecutar. Sí, usted se ríe. ¿El pastor cuando le da la credencial? No. El pastorado nace en el corazón. La credencial puede estar o no estar, amados. Puede estar y no estar. Y uno cumple lo que ha recibido de parte del Señor. No lo hace para que el pastor se pone contento. Oh, qué lindo pastor este. Mirá, mirá. Hace de todo. Huya de esos pastores que se ponen contentos cuando alguien hace de todo. Ahora, cuando vemos en las personas que están respondiendo al llamado de Dios y lo hacen solícitamente y lo hacen con madurez y lo hacen con responsabilidad y lo hacen por amor al cuerpo de Cristo, es glorioso. Nos alegramos. Podamos ser 10, podamos ser 20, podamos ser 50. Una vez estaba en el consejo de pastores y nos habíamos sentado con muchos pastores. Y estaban, ¿cuántos pastores eran en cada congregación? No, yo soy un pastor, no, somos 2, estaba mi pastor y copastor. ¿Y vos cuántos son? Y nosotros somos como 7, 8, no sé, por ahí más o menos. Solamente en la casa paterna. ¿Cómo son 7, 8? Sí, somos matrimonio pastorales, hay un equipo pastoral, aparte de nuestros pastores principales. Pero entre ustedes, ¿cómo predican? Y predicamos, predica uno, predica el otro, según como... Pero no, entre ustedes no ¿qué? Pero no hay roce, no hay pelea. No, cuando entendemos que no competimos, cuando entendemos que estamos respondiendo a un llamado de Dios, podemos predicar, podemos no predicar, el pastorado no pasa por predicar. El predicar te convierte en un predicador, quizás no sea un pastor, alguien que conoce muy bien las escrituras, alguien que cursó hermenéutica u homilética, que sabe armar mensajes o agarra mensajes armados y lo ponen a predicar, puede predicar tranquilamente y ese no quiere decir que sea pastor. Hay muchos predicadores que no son pastor. El corazón de un pastor pasa por otro lado. Tenemos muchos pastores que no predican y son grandiosos pastores, que lo vemos que están con las ovejas, acompañando, visitando, llamando por teléfono. Y quizás no predica. Y quizás vemos a alguien que predica que no es pastor y ya le llamamos pastor.
Un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Por qué? Por falta de madurez. Por falta de entendimiento. El pastor es el que está dispuesto a cuidar. El pastor es el que está dispuesto a acompañar. El pastor es el que está dispuesto a sembrar. El pastor es el que está dispuesto a edificar en tu vida. No importa el precio. Quizás ese no predique, es el pastor. Y en esa mesa no entendían nada, cómo éramos 7, 8. Y que cuando estábamos sentados disfrutábamos de lo que Dios estaba hablando, de lo que Dios está hablando. Cuando se hace todo desde la religiosidad, hay caos, hay problema, hay división, hay competencia, hay celo, hay envidia. ¿Por qué? Porque falta la fuente, falta la vida. Entonces uno no tiene la misión clara. El Evangelio no vino para autorrealizarnos a nosotros. Hágalo en la vida secular. Llega a ser, no sé, intendente, gobernador, presidente, funda una empresa y sea el fundador de una empresa y así usted se va a sentir realizado, pero el Evangelio no vino a realizarnos. Todo lo contrario. Vino a convertirnos en servidores. El Señor dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a ¿qué? Vine a servir. ¿Quiere que vaya terminando? Voy a ir terminando. El cuerpo de Cristo es valioso porque participa activamente en el plan eterno de Dios para salvar al mundo. Hijos, salvación. Iglesia, salvación. Cuerpo, salvación. El cuerpo es valioso porque participa activamente, no cuando tiene tiempo, activamente en el plan eterno de Dios para salvar al mundo. Y último punto, 10. Corrimos bien, estamos bien. El cuerpo de Cristo tiene valor porque es morada de Dios. Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde mora Dios? En nosotros. Dios no mora en lugares construidos de ladrillos. Dios mora en la vida de los hijos, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia no es solo un grupo humano, es el lugar donde Dios mismo habita por su Espíritu. Esto le da un valor incalculable a la iglesia. No podríamos ponerle un valor. Podríamos decirle en esta noche que valió todo. ¿Y qué es todo? Bueno, todo, el Hijo. El Padre envió a su Hijo, el todo. Ese es el valor. Pero si lo quisiéramos hacer en números, sería interminable. No podríamos definirlo. Ese es el valor del cuerpo. Ese es el valor de la iglesia. Ese es el valor de la vida de tu hermano. Esto le da un valor incalculable. Dijimos, el Creador eligió hacer de su pueblo su casa y su templo vivo. Cada vez que nos reunimos como iglesia, Dios se hace presente de manera especial en medio y en cada uno de nosotros. Termino con esto. Cuento una historia de un hombre que encontró un viejo violín en un mercado. La gente lo miraba como algo inútil, como algo que no tenía valor, como algo barato. Pero cuando un maestro lo tomó y lo hizo parte de sí y lo tocó, todos, absolutamente todos, se maravillaron del sonido. El violín
no valía por su apariencia, sino por el maestro que lo portaba. El maestro que lo hizo sonar. Así también el valor de la iglesia no está en lo externo, aunque a nosotros no nos gusta ver eso, todo lo externo, todo lo material, sino que el valor de la iglesia está en Cristo, en lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta noche. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos por unos minutos. Somos parte de este cuerpo. Somos su iglesia. Vivamos con gratitud, en unidad y compromiso. Recordemos que cuando cuidamos, edificamos y valoramos la iglesia, estamos honrando lo que Cristo ama y por lo cual dio su vida. Señor, que en esta noche podamos ver como tú ves. Señor, que podamos sentir como tú sientes. Señor, que podamos hablar lo que estás hablando. Señor, que podamos honrar y podamos valorar así como tú lo haces. Qué importante es poder entender, poder experimentar lo que se logró en la cruz del Calvario, porque depende todo de eso. Depende de poder entender lo que se alcanzó en la cruz, lo que se logró en la cruz, lo que se consumó en la cruz del Calvario. Y de ahí se desprende todo. Señor, que en este tiempo que pudimos tocar algo de lo que es el cuerpo, de lo que es la iglesia, cómo la ves, cómo la amas, podamos aprender un poquito más. Y que a lo largo de los días que vienen por delante, tu Espíritu nos siga instruyendo, nos siga ministrando, para que como cartas leídas puedan leer a Cristo en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Alza tus manos al cielo y canta en esta noche. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Amamos, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, mi Rey, Cristo mío.